registros eléctricos, lastimosamente creo que solamente se ha conectado una persona. Entonces, vamos a darle continuidad, ingeniera María, a este segundo bloque de capacitación. Eh, Primero que todo, vamos a mencionar que esto es un convenio que se tiene con el Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos y ACIPED, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, para que se pueda realizar esta capacitación. Todas esas capacitaciones tienen el fin para que la ingeniera pueda tener su licencia especial temporal. Ese es un requisito para que la ingeniera pueda obtener su licencia especial temporal. Entonces, le damos espacio ya a la ingeniera para que continúe con su capacitación. Esta es la última capacitación de este bloque Listo, de muchas registros gracias, Natalia. eléctricos. Pido disculpas por los inconvenientes que tuve con la comunicación anteriormente. Es complicado en operaciones sacar el espacio y sobre todo las condiciones óptimas para realizar la capacitación. Sin embargo, aquí estamos, gracias por su tiempo y espero que sea de utilidad y sea de valor para ustedes la charla de hoy. Vamos a dar inicio. Entonces, para que sepan, los que van a ver esta charla por primera vez, yo soy venezolana, soy egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas. Ejercí desde el mismo año como representante de ventas para Weatherford en la parte de registros eléctricos. Posteriormente pasé a campo con Halliburton, también con registros eléctricos, donde estuve hasta 2016. Y de acá en Colombia desde 2018 con Colregistros y posteriormente con Halliburton, donde me desempeño actualmente. Siempre me he relacionado en el tema de registros, de hecho la experiencia que tengo y sobre lo que vamos a hablar actualmente. Listo, el contenido. El primer bloque ya lo hicimos el día 18 de junio. Conversamos sobre la herramienta de inducción, un ACRT, y el día de hoy vamos a conversar sobre la densidad, uno de los registros principales que se corre en OpenHall y tiene bastante importancia para los que se quieran desarrollar en este tema, ¿sí? Vamos a tener un break a mitad de charla, más o menos. Yo les cuento, si surge alguna duda o alguna pregunta de las personas que estén conectadas, pueden interrumpir me detengo y a través del chat, si quieren, pueden escribirlas. La resolvemos y continuamos, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, como momento de seguridad, que es una práctica que acostumbramos compartir un momento de valor o de seguridad antes de cada actividad. Entonces, en este momento les quise traer la línea de fuego. Debemos evitar en todo momento colocarnos en la línea de fuego, ya sea cuando tengamos presiones, cuando existan objetos guisados, cuando no sepamos las actividades que se están desarrollando en el momento. Es preferible que nosotros detengamos la actividad, corrijamos y podamos continuar, pero de manera segura. Cada uno de nosotros, independientemente de que trabajemos en contratistas, seamos visitantes, trabajemos con las empresas operadoras, podemos detener el trabajo en cualquier momento si hay alguna condición de seguridad que se esté presentando. Listo, eso era lo que quería traerles. Vamos a dar inicio entonces. La herramienta de la que vamos a hablar es Spectral Density Logging Tool. Es conocida como densidad. Esta herramienta se corre siempre en combinación con el neutrón. De hecho, el neutrón es el instrumento, la parte electrónica de la densidad. Como lo vemos acá, en el diagrama, esta es la sección del instrumento donde se coloca la fuente de neutrón y de acá para abajo es la densidad. La densidad cuenta con un mandrel y un pad que va a estar adherido a la formación y lo ayuda un caliper, un brazo de un caliper, que es el que está acá. Esto va a empujar siempre la herramienta hacia la formación, a la pared
del pozo. ¿Sí? Las condiciones operativas máximas de esta herramienta son 350 grados Fahrenheit, una presión operativa máxima de 20.000 psi, un máximo de 4.88 pulgadas, puede correrse en un diámetro de hoyo mínimo de 5.5 pulgadas, tiene una longitud de 20.48 pies, el máximo diámetro donde se puede correr es 18.5 pulgadas y tiene un peso aproximado de 500 libras. Puede correrse tanto en pozos perforados, pozos con agua salada, agua fresca, base de aceite o perforados con aire. La máxima velocidad de registro recomendada es 60 pies por minuto y debe ir excentralizada, ¿sí? Para que tenga un correcto funcionamiento. Entonces, las características de la fuente que utiliza es una fuente de cesio 137, utiliza fuentes radioactivas, con una actividad de 1.78 curis, y el neutrón utiliza una fuente de americio 241 berilio de 15 curis de intensidad. Sí, obviamente para utilizar estas herramientas debemos contar con la capacitación requerida, debemos realizar todas las mediciones y condiciones y mantener las condiciones de seguridad mínimas para poder realizarlo, realizar mediciones pre y post instalación de la fuente dentro de la herramienta para verificar que no existe ningún tipo de fuga en la fuente. Listo, ella cuenta con, bueno, voy a trabajar con unas ventanas de energía, ahora les voy a comentar sobre el tema, que es una herramienta de Halliburton. Puede utilizarse, pues, la fuerza física en las puntas es de máximo 130.000 libras, resiste 130.000 libras de compresión y 600 libras de torque. Entonces, estas son las mediciones que realiza. Más adelante vamos a conversar sobre cada una de ellas. Las aplicaciones de la densidad. Las principales aplicaciones son estimación de la porosidad total dependiente de la litología, la porosidad de la formación, determinación de litología cuando se usa con otra estimación de litología, con otra herramienta para estimar litologías, identificación de formaciones de gas cuando se usa en otra herramienta con estimación de porosidad, como por ejemplo el neutrón. Existen indicadores que nos muestran dónde podemos tener formaciones con gas. Determinación del volumen de arcilla, estimación de la densidad del hidrocarburo, determinación de las propiedades mecánicas de la roca, cuando se utiliza como una herramienta acústica en combinación. Listo. Entonces el SDLT o Spectral Density Logging Tool es una herramienta diseñada para medir la densidad de los electrones y las propiedades de absorción de los rayos gamma de la formación. De esta forma se calcula la densidad y el factor fotoeléctrico de la formación. El objetivo principal es determinar la litología y la porosidad de la formación. La herramienta realiza las siguientes medidas: densidad de la formación, usadas para determinar porosidad, factor fotoeléctrico como indicador de litología y diámetro del hueco, del hoyo, con el caliper. Condiciones para correr el registro de densidad. Debe correrse únicamente en las siguientes condiciones: lodo base agua, agua salada, lodo base aceite y pozos perforados con aire. Obviamente es una herramienta que se tiene que correr en open hole, a diferencia de del neutrón, que podemos correrlo en cage, ¿sí? Para determinar otro tipo de parámetros. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta?
A través de la emisión de rayos gamma, la herramienta emplea una fuente radioactiva de cesium 137 con actividad de 1.78 curies para emitir rayos gamma. El cesio decae en bario, es un elemento inestable, y emite una partícula beta. Entonces, el bario inestable se estabiliza a través de la emisión de un rayo gamma de energía de 662 kiloelectronvoltios. Entonces, la física de las mediciones. Los rayos gamma emitidos interactúan con los electrones de los átomos y son absorbidos o dispersados, perdiendo energía en cada colisión. Estos rayos retornan a la herramienta a diferentes niveles de energía, dependiendo del tipo y del número de colisiones. Con base en la energía de los rayos gamma detectados, se cuantifica los efectos de absorción o dispersión. Los rayos gamma dispersados son proporcionales a la densidad del electrón de la formación, mientras que su absorción depende de la formación. Interacciones con electrones. Cuando la energía del rayo gamma es superior a 100 kiloelectronvoltios, actúa con electrones exteriores, los cuales absorben energía. Son removidos del átomo y el rayo gamma sigue su curso por otro camino. Estas interacciones son independientes de la litología. Esto es conocido como efecto Compton. ¿Sí? Acá como se ve. Ellos interactúan con con el exterior. Cuando la energía del rayo gamma es inferior a 100 kiloelectronvoltios, los rayos gamma son capaces de interactuar con los electrones interiores. El electrón es removido del átomo, pero el rayo gamma es absorbido y deja de existir. La mayor energía de atadura del electrón interior tiene una relación con su número atómico y por lo tanto es litológicamente dependiente. Que es relacionada con el bulk density, de esta forma. El bulk density es 1.0704 veces la densidad del electrón menos 0.1830. Una vez absorbido, el bulk density es usado para determinar la porosidad de la formación de la siguiente forma, con esta ecuación donde tenemos que la porosidad derivada del bulk density va a ser igual a la densidad de la matriz de la roca menos la densidad de la formación, del bulk density de la formación, sobre la densidad de la matriz menos la densidad del fluido que se encuentra en el espacio poroso. Factor fotoeléctrico, uno de los valores, de los datos que obtenemos de la herramienta es el factor fotoeléctrico. Y es proporcional al número de rayos gamma medidos en el rango del efecto Compton sobre el número de rayos gamma medidos en el rango de la absorción fotoeléctrica. Este factor es, cada formación tiene un factor fotoeléctrico característico, y son estos que tenemos acá. Para areniscas, 1.7, 1.81, o alrededor de eso. Calcita, esto por supuesto son para valores de roca 100% arenisca, o sea, no roca pura, por decirlo de alguna forma, sin algún otro factor que la modifique. Para la calcita es 5.08, para dolomita es 3.14, anhidrita 5.05, alita 4.65 y carbón menor a 1. Las formaciones que tenemos acá en el país, por lo general, utilizamos factor fotoeléctrico. Encontramos factor fotoeléctrico en las formaciones alrededor de 1.8. Son formaciones areniscas. Detección de rayos gamma. La herramienta utiliza dos detectores de centelleo para medir la cantidad de energía de los rayos gamma. Estos detectores están ubicados a diferentes distancias
de la fuente y son conocidos como de corto espaciamiento y de largo espaciamiento. Los rayos gamma interactúan con un cristal artificial de yoduro de sodio para crear un pequeño pulso o centelleo de luz visible. Este cristal está acoplado en un tubo fotomultiplicador a través de una grasa óptica que permite el paso de este haz de luz. El tubo fotomultiplicador consiste en un cátodo fotosensitivo, una serie de dínodos, los cuales están sucesivamente a mayor potencial, y un ánodo colector. El cátodo fotosensitivo del tubo emite electrones cada vez que es colisionado por un haz de luz proveniente del cristal de centelleo. Los electrones producidos pasan a través de un campo de alto voltaje hacia el primer dínodo, donde se generan más electrones secundarios, los cuales son acelerados hacia el tercer dínodo, donde se produce una multiplicación adicional de electrones. Finalmente, luego de muchas multiplicaciones, los electrones son recogidos por el ánodo colector, el cual producirá un pequeño pulso eléctrico para cada rayo gamma detectado. La amplitud de ese pulso es proporcional al nivel de energía del rayo gamma detectado. Entonces, ¿cuál es la física detrás de las mediciones? Los rayos gamma de baja energía proveen información acerca de las propiedades de absorción fotoeléctrica de la formación. Y los rayos gamma de alta energía proveen información acerca de la densidad de electrones de la formación. Dependiendo del nivel de energía de los rayos, de cada rayo, son agrupados por ventanas donde se detectan el número de cuentas por segundo, que viene influenciado tanto por la densidad de la formación, la litología de la formación, la litología del mud cake o del revoque y el espesor del revoque. Entonces, el Bull Density y el factor fotoeléctrico son computados usando 4 primeras ventanas. Las cuentas de las otras ventanas son usadas para el control automático de ganancia de los detectores, para compensar los cambios en el espectro causados por variaciones de temperatura en el pozo. Entonces, acá tenemos las 8 ventanas y lo que representa cada una. Entonces, el primero es litología, que abarca un rango del espectro de energía, o sea, sí, de la energía de los rayos detectados entre 49 y 100 kiloelectronvoltios. Peak de 100 a 135 kiloelectronvoltios. La density, 135 a 200 kiloelectronvoltios. Varita de 200 a 500 kiloelectronvoltios. Valle de 500 a 615 kiloelectronvoltios. Session low de 615 a 662 kiloelectronvoltios. Session high de 662 a 710 kiloelectronvoltios. Y session above por encima de 710 kiloelectronvoltios. Características físicas del patín o del pad de la densidad. El patín está construido de tungsteno para blindar los detectores, evitando que los rayos gamma pasen directamente desde la fuente hasta los detectores. La cavidad de la fuente y el puerto del detector de largo espaciamiento están cubiertos por unas capas de titanio, mientras que el puerto del detector de corto espaciamiento está cubierto por una capa de óxido de berilio, todas aseguradas con insertos de carbono. Estos materiales fueron elegidos ya que son altamente resistentes al uso, minimizando el uso experimentado por el cuerpo de tungsteno mientras se registra. Teniendo en cuenta que siempre debemos tener el pad en contacto con la pared del pozo, ¿sí? Para evitar el desgaste. Así se ve el ensamblaje del pad.
Esta es una foto real. Acá se encuentra el detector de largo espaciamiento, de corto espaciamiento, acá, y donde se coloca la fuente. Entonces acá lo tenemos. Estos son los platos que lo recubren, el de titanio, el de óxido de berilio, titanio. Acá es la cavidad de la fuente, por donde la colocamos. No siempre la fuente está colocada, las fuentes van transportadas en unos contenedores especiales para evitar que emita radiación cuando no están dentro de la herramienta, cuando no las vamos a bajar al pozo, porque o sea, es radiación ionizante que es perjudicial a largo plazo para la salud, por lo que las personas que operamos con las fuentes debemos contar con un dosímetro para evaluar la cantidad de radiación a la que estamos expuestos cada vez que utilizamos las fuentes. Igualmente tenemos la capacitación para el manejo de estas fuentes utilizando herramientas especiales y evitar siempre la exposición innecesaria. Se maneja el principio de Lara, que es as low as reasonable achievable. Es tan bajo como sea posible mantener la exposición a las fuentes. Entonces, este es el detector de largo espaciamiento, el detector de corto espaciamiento, y cada uno con su estabilizador de ganancia. Listo. Adicionalmente, el PAD cuenta con unas fuentes pulsars que son de baja energía para tener un punto de referencia, ¿sí? Entonces, estas son el de corto espaciamiento, tiene una fuente de 1600 nanocuries de cesio 137 y el de largo espaciamiento 500 nanocuries de cesio 137. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No, señora, no, ingeniero, yo estoy pendiente. No tengo la ventanita acá abierta, ¿me comentas, Natalia, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Yo cualquier pregunta la interrumpo y la dicto para que sea solucionada en el momento. Recordamos a los participantes que si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y ingeniera María la contestará inmediato. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Natalia. Entonces, ¿cómo se realiza el procesamiento de la señal? La salida del tubo fotomultiplicador genera pulsos de voltaje. El número de pulsos va a ser igual al número de rayos gamma y la amplitud del pulso va a ser igual al nivel de energía del rayo gamma. Detección y saturación del pico. Se detecta la amplitud del pico del voltaje, se estira el pico para facilitar el conteo. Entonces, se realiza una corrección de la línea base y se elimina el ruido del instrumento. Clasificamos los pulsos en cada grupo de energía que vimos anteriormente. Clasificación de los rayos gamma. Entonces, hay una salida de un pulso de voltaje, el cual representa un rayo gamma que pasó por el detector. La amplitud del pulso es proporcional al nivel de energía del rayo gamma que lo creó. Cada pulso de voltaje es discriminado y luego clasificado dependiendo de su nivel de energía en uno de 8 diferentes grupos de energía. Rata de la cuenta es el número de rayos gamma clasificado en alguno de los grupos, en particular durante un intervalo de tiempo de 1 segundo. Entonces, la detección y saturación del pico. Se identifica la amplitud del pico y luego se satura durante 1.5 microsegundos. Se detecta el pulso de voltaje. Se detecta el pulso de voltaje y se amplía el pico para poder visualizarlo mejor. Luego se corrige la línea base, eliminando el ruido. Y la amplitud de cada pulso ahora representa verdaderamente el nivel de energía del rayo
gamma que lo produjo, sin interferencia y sin cambios por la herramienta. Clasificación de los pulsos. Como entrada, se tiene que los pulsos de voltaje son representativos de niveles de energía de los rayos gamma. La amplitud de estos pulsos es comparada a voltajes de energía y luego clasificados en 8 grupos de energía. Las cuentas para cada grupo son acumuladas durante 50 milisegundos antes de ser enviada a la tarjeta INC para transformarlas y transmitirlas a superficie. Acá están los pulsos clasificados, ya lo hemos visto. Para el detector de largo espaciamiento, son las mismas 8 ventanas que para el detector de corto espaciamiento, dependiendo del nivel de energía de cada rayo gamma. Sí, acá están nuevamente las ventanas. ¿Qué es el control automático de ganancia? El nivel de energía de los rayos gamma es determinado a través de la amplitud del pulso que sale del detector de centelleo. La frecuencia del centelleo cambia con la temperatura. A mayor temperatura, menor amplitud de pulsos. A menor temperatura, mayor amplitud de pulsos. Entonces, para mantener la exactitud de la medición, la herramienta de densidad debe ser estabilizada para compensar los efectos de la temperatura cambiante del pozo en los detectores de centelleo. Esta es una función del control automático de ganancia. Esto es lo que hace. Entonces, el control automático de ganancia monitorea las cuentas en los grupos 5 al 8 para determinar la posición del pico de estabilización. Las cuentas de la ventana 6 son iguales. Si las cuentas de la ventana 6 son iguales a las cuentas de la ventana 7, significa que el pico de estabilización está correcto y la medición es estable. Sin embargo, se presentan situaciones cuando hay cambios de temperatura que las cuentas de la ventana 6 son mayores a las cuentas de la ventana 7. El alto voltaje que entra al detector es incrementado. El espectro es corregido realizando un corrimiento hacia la derecha. ¿Sí? El control automático de ganancia trata de mantenerlo estable en ese valor. Cuando tenemos cuentas de la ventana 6 menores a las cuentas de la ventana 7, el alto voltaje que entra al detector es disminuido y el espectro es corregido con un corrimiento hacia la izquierda. O sea, hablo de este espectro. Entonces, en este punto, dependiendo de las cuentas que tengan en la ventana 6 y 7, este espectro se va a correr hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Ok. La ganancia del detector es continuamente ajustada cada 50 milisegundos. Comunicaciones. El controller Area Network Bus sirve como comunicación entre las electrónicas del patín y la tarjeta INC que se encuentra ubicada en el neutrón. Se envían las cuentas de los detectores, el valor del caliper y microlog cada 50 milisegundos. La tarjeta INC le da formato a la información, la empaqueta y la envía a la tarjeta MAU, donde es convertida al protocolo Ethernet 10 base 2 coaxial, que es el lenguaje de todas las herramientas que usamos. Se transmiten 2 paquetes hacia el JTAG. El paquete de datos de registros cada 50 milisegundos y el paquete de datos auxiliares cada 1000 milisegundos. ¿Acá? Entonces, el paquete de registros envía las cuentas del detector de corto y largo espaciamiento, las cuentas del caliper, las cuentas del microlog y la velocidad del motor. Y en el paquete auxiliar se envían los estatus de la herramienta, detector de alto voltaje, factores de atenuación, medidas de la fuente de poder
y la data del sensor de temperatura. El paquete de datos de registro que se envía cuenta con cada una de estas mediciones, que son las cuentas para cada una de las ventanas, para cada uno de los detectores. Adicionalmente, las cuentas de caliper, pad, microlog, velocidad del motor y la respuesta de indicativo scan. Y el paquete auxiliar de datos, los status de la herramienta, la temperatura del pad en grados centígrados, la temperatura, las atenuaciones, los voltajes de la fuente de poder. Estos voltajes son verificados cuando estamos realizando el chequeo de las herramientas para determinar si está funcionando correctamente. Cuando existe un valor muy alejado dentro de los voltajes esperados, debemos entrar a revisar la parte electrónica de la misma. Estatus o indicadores de problema. Tenemos varios estatus que nos arroja la herramienta que son indicativos de ciertas cosas. Por ejemplo, el estatus 200 indica que el detector de corto espaciamiento es inestable. Indica que la diferencia de las cuentas de las dos ventanas de estabilización, las 6 y 7, es muy alta para el detector de corto espaciamiento. El 400 indica que el detector de largo espaciamiento es inestable, indicando igualmente que la diferencia entre las cuentas de las ventanas de estabilización 6 y 7 es muy alta para el detector de largo espaciamiento. El estatus 6000 indica que ambos detectores se encuentran inestables. Pueden haber otras palabras o estatus durante las operaciones del motor del caliper y cuando los niveles de discriminación del detector son modificados. Estos son todos los estatus que podemos ver de la herramienta y lo que indica cada uno. Sí, apertura del caliper, cuando han transcurrido 30 segundos, el límite de corriente es alcanzado, cuando está abriendo y cerrando el caliper, y la estabilidad de los detectores. Correcciones en tiempo real que realiza la herramienta. Existen correcciones aplicadas al bull density por diámetro del hoyo, densidad del lodo, radio de curvatura, por standoff y por mud cake lithology, o sea, la litología del reboque. También existen correcciones aplicadas al factor fotoeléctrico por temperatura. Se deben asumir ciertos parámetros para el cálculo de porosidad. Se asume la matriz de la formación y el tipo de fluido dentro de la formación. Entonces, así se ve la herramienta con el caliper abierto y el pad extendido cuando está en contacto con las formaciones. Entonces, los pozos no son perfectamente cilíndricos y estas son condiciones que se pueden dar, que exista un washout en arcillas que va a evitar que el pad esté en contacto con la pared de la formación cuando existe rugosidad y cuando existe revoque. Él no está en contacto con la formación, sino con el revoque. Entonces, las correcciones son aplicadas en tiempo real, en orden, o sea, para corregir los efectos por standoff. El standoff, para recordar, fue mencionado en la presentación pasada, es el espacio que permanece entre la herramienta y la formación. Esto le decimos standoff. Y en el caso de la inducción, colocábamos un accesorio para mantener esta separación y evitar que la fibra de vidrio se deteriorara, pero en el caso de la densidad vamos a necesitar, o las condiciones ideales serían que no tuviéramos ese standoff, sino que estuviera completamente adherida la herramienta a la formación.
Sin embargo, no siempre ocurren y estas correcciones ayudan a minimizar y compensar por estos efectos cuando utilizan los dos detectores. Entonces, el detector de largo espaciamiento es principalmente sensitivo a la absorción y dispersión de rayos gamma ocurridos dentro de la formación. Y el de corto espaciamiento tiene un diámetro de investigación más somero. Es más sensitivo a las propiedades de la formación del material que crea el standoff, que puede ser lodo o puede ser revoque. Entonces, el diámetro de investigación, voy a mencionarlo nuevamente, es la profundidad de influencia que tiene la herramienta o de alcance que tiene la herramienta desde el centro de la misma hacia la formación. Entonces, el detector de corto espaciamiento tiene una incidencia en un diámetro de investigación más corto que el de largo espaciamiento. La condición ideal del pad de la herramienta es contacto directo y ausencia de standoff. En este caso, ambos detectores proveen una medida precisa del bull density. En este caso, no se requieren correcciones. Un caso ideal que no ocurre nunca. Entonces, ¿cuáles son las correcciones que realiza la densidad o que realiza la densidad por standoff o CORP? Realiza correcciones por washouts y por rugosidad. Washouts cuando existe presencia de standoff debido a que la densidad del lodo va a ser menor a la densidad de la formación, la del bull density, perdón. Y en muchos casos el bull density computado va a ser menor al verdadero, causado por el efecto del washout. En este caso se requieren por rugosidad debido a que la densidad del lodo va a ser menor a la densidad al bull density. En muchos casos el bull density es computado o calculado va a ser menor al verdadero. En este caso requiere correcciones positivas, pero más pequeñas que en el caso de un de un washout. También se hacen correcciones cuando tenemos mud cake, porque existe presencia de standoff y generalmente la densidad del mud cake es relativamente similar al bull density, por lo que requiere una corrección más pequeña. Sin embargo, a medida que el espesor del mud cake incrementa, su densidad también, de modo que la corrección se convierte más severa. La corrección puede ser o positiva o negativa. Entonces, las correcciones CORP pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo si tenemos mud cake o simplemente es washout o rugosidad. Y cuando existen mud cakes de lodos pesados, cuando tenemos presencia de varita o hematitas cargadas al lodo, debemos considerar que la densidad del mud cake va a ser mucho mayor o mayor que el bull density. Entonces, el bull density calculado será mayor a la densidad verdadera, por lo que en ese caso debemos realizar una corrección negativa. Correcciones de litología o CORM. La presencia de varita o hematita en el lodo tiene dos efectos. El efecto por standoff, como lodo pesado, la presencia de mud cake pesados causan una sobreestimación de la densidad de la formación. En este caso, aplicaría una corrección CORP negativa. Y efecto de la litología, debido a los rayos gamma absorbidos por el mud cake, la presencia de varita o hematita en el mud cake reduce el número de cuentas, causando sobreestimación de la densidad de la formación. En este caso, aplicaríamos una corrección CORM negativa. Entonces, siempre debemos solicitar en locación al cliente el último reporte de lodos, una
prueba de lodos, también para realizar las mediciones y colocar el valor de densidad del lodo adecuado para que la herramienta pueda realizar sus correcciones correctamente. Y si tiene presencia de algún aditivo o algún espesante. Entonces, resumiendo, CORP y CORM como control de calidad. CORP, la corrección por standoff, puede ser positiva, 0, cuando no existe ningún standoff, o negativa. Y CORM, o corrección por absorción de gamas, puede ser 0 o negativo. Únicamente. Estimación, estandarización de unidades. Las cuentas obtenidas por la densidad se les puede denominar cuentas crudas. El logaritmo natural de dichas cuentas en los grupos del 1 al 4 de ambos detectores es procesado para obtener la densidad y el factor fotoeléctrico modificado. La capacidad de producir valores de Bull density y factor fotoeléctrico exactos se logra a través de la calibración. La calibración también permite garantizar que todas las herramientas obtengan las mismas respuestas en las mismas formaciones bajo las mismas condiciones del pozo. La calibración determina dos constantes para llevar de cuentas crudas a los valores que leería la herramienta estándar. Dos densidades corridas en la misma formación bajo las mismas condiciones pueden tomar cuentas, mostrar cuentas diferentes debido a varias cosas. La fuerza de la fuente, si no se usa la misma, el espaciamiento de los detectores y la colimación. Las diferencias entre la fuerza de la fuente y la colimación generan variaciones en todas las cuentas por el mismo factor en todas las formaciones. O sea, las diferencias en el espaciamiento entre detectores determinan la sensitividad de la herramienta de la formación. Sin embargo, no afectará la sensitividad a la litología de la formación. Para lograr la estandarización de unidades se utiliza la siguiente relación lineal, donde las cuentas calibradas van a ser iguales a una constante de calibración por las cuentas crudas más otra constante de calibración. Entonces, la densidad se calibra en bloques de aluminio y magnesio, de los cuales se conoce tanto su Bull density como su factor fotoeléctrico. Durante la calibración, el logaritmo natural de las cuentas de los grupos 1 a 4 de ambos detectores son medidos con las herramientas sobre los bloques. Estos valores son comparados con los arrojados por la herramienta estándar. De esta forma se puede calcular la constante A y B para la ecuación. El valor de A representa la variación en la sensibilidad a la densidad y debe ser cercano a 1. Y el valor de B representa los cambios en la ganancia y debe ser un valor cercano a 0. Con este método se asegura que la densidad medirá sobre los bloques los mismos valores que midió la herramienta estándar. También se garantiza que todas las herramientas medirán los mismos valores de Bull density y factor fotoeléctrico en la formación bajo las mismas condiciones de pozo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, si voy muy rápido, no sé si se escucha bien. No veo por acá ninguna pregunta. Entonces, calibración de la densidad. La calibración SHOP de la densidad consta de 4 pasos fundamentales, que son la densidad del background de la densidad, que se realiza sin fuente radioactiva, bloque de magnesio con fuente radioactiva, bloque de aluminio con fuente radioactiva y bloque de campo con fuente radioactiva. Sin embargo, este paso es opcional.
no es obligatorio para llevar a cabo una calibración exitosa. Debe realizarse cada 30 días por políticas de Wireline de Halliburton. Debe realizarse luego de que la herramienta se le haya hecho un mantenimiento, y algunas veces requiere hacer calibraciones luego de que se actualiza el software para asegurar que exista compatibilidad entre el software con el que se calibró y el software con el que se va a correr en el pozo. Lo ideal es tener una trazabilidad de las calibraciones realizadas para cada herramienta. Preparación de la calibración. Entonces, debemos contar con los equipos necesarios y la señalización para advertir al personal que puede estar expuesto de que se van a manejar fuentes radioactivas. Listo. Entonces, estos que vemos acá son medidores de radiación. Este de la derecha es un medidor únicamente de rayos gamma. Y este, que es doble, detecta tanto gamma como neutrones. Preparación. Para la calibración debemos tener tanto el neutrón como la densidad conectadas, tenerlos con una conexión dura, quiere decir conectados directamente, sin ningún tipo de extensión. Se puede utilizar una extensión rápida entre la telemetría y el neutrón. Entonces, debemos limpiar los bloques con superloop para eliminar toda la suciedad que pueda tener. Estos son los bloques de calibración. Luego se coloca una capa delgada de grasa en ambos bloques. Se verifica que la cavidad de la fuente esté limpia, no exista nada dentro que pueda obstruir cuando vayamos a instalar la fuente. Igualmente, en la cavidad de la fuente debe permanecer un dummy que físicamente es igual a una fuente real, o sea, son del mismo tamaño, sin embargo no tiene ningún fuente dentro. Es para evitar que se le introduzca el sucio a la cavidad. O se puedan dañar la rosca o los O-rings que tiene. Debemos reemplazar las ventanas si es necesario antes de realizar la calibración. No realizar ningún cambio posterior a la calibración porque nos puede invalidar la calibración. Debemos entonces realizar una nueva calibración. Sí, de esta forma se saca el pad de la densidad. Debe físicamente retirarse del resto de la herramienta para poder colocarla con un umbilical o una conexión directamente de la electrónica al pad. Entonces debemos remover cuidadosamente el patín. Es un procedimiento que implica bastante riesgo de atrapamiento de manos. Entonces debemos preferiblemente hacerlo entre dos personas, con las herramientas indicadas, adecuadas, utilizar guantes anti-impacto y planear los movimientos, verificar que no haya ningún tipo de elemento que pueda obstruir el camino. Una vez saquemos el pad, tiene un peso considerable, entonces es mejor tomar todas las precauciones antes de realizar la extracción, la conexión. Entonces el primer paso, que es el background de la densidad, es utilizada para determinar las cuentas de background del ambiente para cada uno de los 8 grupos de energía de los detectores de corto y de largo espaciamiento. Estas cuentas son restadas de los siguientes pasos de la calibración. Los rayos gamma detectados en este paso provienen de las fuentes pulsars montadas en los detectores de la herramienta. El paso de bloque de magnesio es el primero de los 2 pasos necesarios para el cómputo de las ganancias y pérdidas
para los grupos del 1 al 4 de ambos detectores. Las ganancias y offsets de los grupos 5 a 8 se utilizan únicamente para el control automático de ganancia y no son calculadas. El bloque de aluminio es el segundo de los dos pasos necesarios para el cómputo de ganancias y pérdidas para los grupos del 1 al 4 de ambos detectores. Las ganancias y pérdidas de los grupos 5 al 8 no se calculan porque son utilizadas únicamente para el control de ganancia, para este paso también. Bloque de campo. Este es una medición opcional de cuentas de un bloque de campo instalado en la herramienta. Estas cuentas están van a ser utilizadas para la verificación en pozo. Si este paso no se realiza, el background tomado será tomado como referencia para verificación en pozo. O sea, cuando vayamos al pozo, podemos realizar la verificación tanto con el bloque como sin este, o sea, con el background del ambiente. Debemos tener en cuenta que no debe haber ningún tipo de influencia de las fuentes radioactivas en el momento de realizar el background. Debemos ubicarlas lejos mientras estemos realizando este paso de la calibración. Igualmente en pozo, cuando realizamos la movilización de equipos, debemos asegurarnos de tomar el tiempo para que las herramientas no estén cargadas con la radiación generada a lo largo del viaje del trayecto hacia el pozo. Entonces hay que bajarlas un par de horas, alejarlas de las herramientas para poder realizar una calibración exitosa. Valores para la calibración. Los valores de entrada que se deben ingresar al software antes de la calibración son los siguientes. El serial de la fuente de cesium 137, la densidad del bloque de magnesio que se encuentra marcado en el bloque, el factor fotoeléctrico del bloque de magnesio. Hay unos valores establecidos dependiendo de la marca del bloque. Sin embargo, este siempre va a estar marcado. La densidad del bloque de aluminio y el factor fotoeléctrico del bloque de aluminio. Él tiene dos valores, debemos utilizar el factor fotoeléctrico SS. Entonces, si se va a utilizar el bloque de campo, debemos introducir al software el serial de dicho bloque. Entonces, acá tenemos la ventana que nos aparece al inicio de la calibración para iniciar la calibración y nos solicita tanto el serial de la fuente y su descripción, el bloque, los seriales del bloque de magnesio y aluminio con su descripción, densidad y factor fotoeléctrico, que debe ser previamente cargado en otra aplicación de Insight, no es durante la calibración, debe hacerse previamente a iniciar la calibración. Entonces, en el paso 1, siempre posicione el pad a ras con el borde del bloque, ¿sí? Y debemos repetir esta posición para que la herramienta tenga la misma respuesta. Entonces, este es el umbilical que les comentaba, está conectado con la electrónica, directamente al pad sin el mandrel de la herramienta. Así se realiza el primero y segundo paso. El primer paso, debemos calibrarlo utilizando el lado X de ambos bloques, ellos están marcados para estandarizar los procedimientos, ¿sí? Que siempre lo hagamos de la misma forma. Y el segundo paso, utilizar la señalización adecuada, es igual, lo único que tenemos que pasarlo al otro bloque. No podemos, o sea, debemos instalar la fuente de esta forma. Esta es una handling tool que tiene un cuadrante en su punta para atrapar, para enganchar la fuente y para soltarla. Sí, ella también está fabricada
fabricada de tungsteno para evitar la irradiación en el momento de la instalación de la fuente. Una vez más, para el segundo paso debemos colocar el patín a ras con el borde del bloque. Nunca mueve el patín con la fuente instalada, o sea, debemos hacer el paso de bloque de magnesio, colocar el pad, introducir la fuente, posicionarla, realizar ese paso, luego retirar la fuente, mover el pad, colocar la fuente nuevamente y realizar el segundo paso. Entonces, nunca mueve el patín de un bloque al otro usted solo, solicite ayuda. Como les comento, es un pad que pesa considerablemente, preferiblemente debemos utilizar la ayuda de algún compañero para hacer la movilización de un bloque al otro, para evitar que se nos vaya a caer, vayamos a partir el cristal, nos vayamos a lesionar, simplemente evitar accidentes. En el bloque de aluminio, nuevamente instale la fuente de un lado, asegúrese de que el patín está al ras del borde, como se ve en la imagen. Y listo. Entonces los coeficientes de la calibración shock son en total 8 ganancias, 8 offsets. Entonces una ganancia es determinada para cada uno de los 4 grupos de energía de ambos detectores: lithology, peak, density y varita. Son los primeros 4 de los 8 que había mencionado. Y se calculan 8 pérdidas, 8 offsets, para cada uno de los 4 grupos de energía de ambos detectores. El factor fotoeléctrico y el bull density son opcionales para el bloque de campo. Son determinados para el bloque de campo con base en las ganancias y offsets determinados previamente. Si se utiliza, estos valores son utilizados para realizar las verificaciones fill y post, con el fin de determinar si la herramienta es capaz de repetir los mismos valores adquiridos durante la calibración shock. Son las 3 de la tarde, voy a realizar, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, por acá no veo a nadie. Natalia, ¿me escuchas? Sí, señora, no, en este momento no hay ninguna pregunta. Listo, quisiera hacer una pausa, por favor, de 15 minutos para continuar. Listo, sí, señora. Entonces, regresamos 3 y 18. ¿Listo? Listo, sí, señora. Entonces a las 3 y 18 volvemos a continuar con la capacitación para los participantes que están aquí. Entonces, 3 y 18, gracias. Muchísimas gracias. Igual como les comentaba, cualquier pregunta que tengan, por favor la pueden escribir en el chat y la ingeniera con gusto la responderá. Muchas gracias. Gracias. Listo. Ya después de nuestro pequeño break, damos continuidad a la capacitación con la ingeniera María Sánchez. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Continuamos por acá. Entonces vamos a ver ahora el reporte de la calibración. El software no verifica la calibración automáticamente, no es que yo voy a hacer esa serie de pasos y voy a tener la calibración. No, debo revisar que cada uno de los pasos se haya hecho adecuadamente, que tenga respuestas coherentes para tener una calibración válida. Es responsabilidad del ingeniero verificar que tiene calibración shock válida y actualizada. Siempre debemos verificar los detalles finos del reporte de calibración. Calibraciones viejas o fuera del periodo de fecha válido o malas producen malos registros. O sea, acá tenemos un reporte de calibración de una densidad, entonces nos aparece el nombre de la herramienta con su número de su serialización,
el ingeniero que realizó la calibración, la versión del software de Insight que se utilizó durante la calibración, la fecha de la calibración de referencia, que no debe superar los 30 días, la fecha de la calibración, fecha y hora de calibración actual, el serial de la fuente, el número de serial del bloque de aluminio, del bloque de magnesio, la temperatura del pad, la densidad y factor fotoeléctrico de ambos bloques. Entonces debemos verificar la precisión de la información, incluyendo fechas y horas, seriales de fluentes y bloques, valores de entrada de la calibración. Sí. Listo. Posteriormente conseguimos un resumen de las densidades de calibración. Las ganancias de la densidad, se puede verificar que el valor obtenido, que es new value, para cada una de las ventanas, estén entre los rangos de 0.9 a 1.1. Como les comentaba, debe ser la ganancia cercana a 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, todas corresponden. Los offset de la densidad, aunque no tienen límites de control, deben ser un valor cercano a 0. ¿Sí? Como lo vemos acá. Entonces, estos sí coinciden. Las cuentas del background, debemos verificar que todos los valores estén dentro de sus respectivos límites de control. Acá es fácil porque tenemos el valor previo de la calibración anterior para esa herramienta con la misma fuente, en las mismas condiciones, y el nuevo valor. Y este debe estar dentro de estos límites de control para que pueda ser válida. Tenemos el resumen de los bloques de calibración. Debemos verificar que todos los valores de cambio están dentro de sus respectivos límites de control. Entonces, ambas medidas, las medidas crudas y las medidas calibradas, no deben cambiar por encima de estos valores del límite de control. ¿Sí? Tanto para el bloque de magnesio, densidad y factor fotoeléctrico, como para el bloque de aluminio, densidad y factor fotoeléctrico. Resumen de herramienta, verificar que todos los valores estén dentro de sus respectivos límites de control. Entonces, el background tiene que ser más o menos 0.0110 para el detector NIR y más o menos 0.0140 para el detector de largo espaciamiento, para el background, y así para cada uno de los bloques. Entonces este es un resumen, si pasa o no pasa las verificaciones, si han pasado los chequeos. Recuerde que si el chequeo de la temperatura del background muestra fail, la herramienta todavía puede utilizarse para registrar desactivando la corrección de por temperatura del factor fotoeléctrico en el editor de parámetros. Esto deshabilitando el parámetro que solicita la validación o no de la temperatura del background. Si es válido o no la temperatura del background. Luego chequeo de cambios en el background, verificar que todos los valores de cambio estén dentro de los límites de control para cada una de las ventanas. Sí, entonces verificamos acá y todos se encuentran dentro de los límites de control. Este es el más alto, sin embargo, está por debajo del límite. ¿Listo? Cuentas crudas. Verificar que no hay cambios significativos o anormales en las cuentas entre las calibraciones previas y la actual. Esto para cada bloque, background y cada bloque. Es una buena práctica tener a la mano
el reporte de la calibración previa de esta herramienta para, a pesar de que no tenemos un límite de control, podamos ver un estimado de las cuentas crudas, o sea, cuáles son los valores aproximados que debemos esperar para cada una de las ventanas, para cada uno de los pasos, para cada uno de los detectores. Cada uno de estos pasos se realiza en 300 segundos. Chequeo de desviación estándar y la fuerza de la fuente. Verificar que todos los valores se encuentran dentro de sus respectivos límites de control. Nótese que los valores del bloque de campo son ceros en el reporte. O sea, en esta calibración no se utilizó bloque de campo para calibrar. Entonces, acá podemos ver, a pesar de que la densidad o la fuente de la densidad tiene una fuerza de 1.78 curies, esta no tiene un valor total de 1.78, o sea, ya está un poco depletada la fuente y le quedan 12.46 años de vida a esa fuente, según eso. Entonces, resumen de temperaturas y voltajes. Debemos verificar los valores para la ganancia del alto voltaje para el detector NIR y para el detector FAR, que ambos se encuentren dentro de sus respectivos límites de control. Nótese la similaridad de las temperaturas del reporte. Acá las tenemos. Entonces, cuando ya tenemos el set calibrado y hemos completado la calibración shop, las siguientes partes del equipo deben permanecer juntas como set calibrado. El pad de la densidad, el mandrel de la densidad, el instrumento del neutrón, la fuente de cesio y el bloque de campo, si se utilizó. O sea, si vamos a correr la herramienta en pozo, debemos asegurarnos de que siempre se corre en combinación con este instrumento y con este pad, colocándole esta fuente. Si vamos a utilizar otra fuente, debemos calibrar nuevamente la herramienta para tener valores de referencia asociados a esa fuente. Entonces, el caliper de la densidad. El caliper se puede controlar de manera manual o automática según el criterio del ingeniero a través de la interfaz gráfica del usuario. Entonces, por lo general, uno setea el valor de voltaje de la fuente auxiliar para la apertura de los caliper, apertura y cierre de los caliper. Entonces, en este momento se ven las cuentas crudas que nos arroja la herramienta cuando está cerrado, cuando va abriendo y cuando está completamente abierto. Acá nos indica cuánto está calibrado, cuál es el diámetro del caliper que va registrando en el momento, la velocidad del motor cuando está abriendo o cerrado, y el voltaje auxiliar en la herramienta. El estatus, si está abierto o cerrado, según un valor conocido, y cuando está totalmente abierto, totalmente cerrado, cuando el motor llegó a su límite, o cuando él pasó suficiente tiempo mientras abríamos o cerrábamos el caliper. Entonces, procedimiento de emergencia para cerrar el caliper. Se requiere que se pueda aplicar potencia del instrumento auxiliar a la herramienta. Debemos conectar la potencia de instrumento, conectar la potencia auxiliar, esperar 3 minutos para que el firmware de la herramienta inicie la secuencia de cerrado, monitorear las mediciones en superficie para indicación de que el caliper está cerrado, desconectar la potencia del instrumento y auxiliar. Eso en caso de que vamos a cerrar el caliper
de emergencia, por alguna razón. Calibración del caliper. La calibración shop del caliper consta de 5 pasos fundamentales. El primero es debemos colocar un anillo pequeño sobre el pad. El segundo, un anillo mediano sobre el pad. Tercero, anillo mediano sobre el pad y el brazo del caliper. Cuarto, anillo mediano, luego anillo pequeño sobre el pad y el brazo. Y luego un anillo grande sobre el pad y el brazo. Debe realizarse cada 30 días, es una calibración completamente distinta a la calibración del pad. Son independientes. Debe realizarse luego de que la herramienta pase por un mantenimiento o un cambio en el software. Entonces, estos son valores que debemos introducir al software antes de realizar la calibración, que son los diámetros internos de los anillos que vamos a utilizar para la calibración, el anillo pequeño, el anillo mediano y el anillo grande, y el diámetro externo de la herramienta. Entonces, en el paso 1, como les mencioné, debemos colocar un anillo pequeño sobre el patín únicamente. Siempre viendo hacia el piso, hacia el suelo. Realizamos la calibración, debemos quitar el anillo, cerrar el caliper. No, en este caso no. Vemos los primeros pasos, como es únicamente el patín, podemos mantener la herramienta abierta, quitamos el anillo, colocamos el mediano, realizamos este paso de la calibración. Luego, si tenemos que remover el anillo, cerrar la herramienta, colocar el anillo, abrir el caliper para el paso 3. Una vez terminado el paso 3, cerramos la herramienta, removemos el anillo, colocamos el anillo pequeño sobre el brazo y el caliper. En este caso debe hacerse viendo hacia arriba el caliper. Y luego el anillo grande. Igualmente el mismo procedimiento. Entonces, vamos a revisar el reporte de calibración. El software no verifica la calibración automáticamente. Es responsabilidad del ingeniero verificar que tiene una calibración shop válida y actual. Siempre debemos verificar los detalles finos del reporte de calibración, y calibraciones malas y viejas producen registros malos. Entonces, acá tenemos el reporte del caliper, de la calibración shop del caliper de la ANSI. Nombre de la herramienta, nombre del ingeniero, versión del software, fecha de calibración previa o de referencia, fecha de calibración actual, la versión del software, cuáles son los diámetros. Debemos verificar que estén correctamente los valores. Debemos revisar los coeficientes de calibración, verificar que los valores nuevos se encuentran dentro de los límites de control. Y los anillos de calibración, verificar que los valores se encuentran dentro de los límites de control. Entonces, ambos coeficientes. Valores crudos. Debemos verificar que no hay cambios significativos o anormales entre las cuentas, entre las calibraciones previas y la actual. Y debemos revisar el resumen de si pasó o falló el paso de calibración. Verificar que todos los chequeos hayan sido satisfactorios. Entonces, de los resultados del registro, cuando lo corremos en un pozo, son los siguientes. Density porosity, que es la densidad, la porosidad de la densidad en forma decimal de 0 a 1, calculada asumiendo la matriz de la densidad de la formación seleccionada en los parámetros. Density porosity, asumiendo una matriz limestone. Density porosity, asumiendo una matriz caliza, arenas o dolomitas.
Para el caso de las calizas sería de 0 a 1, asumiendo un valor de 2.71 gramos sobre cc como matriz de la densidad de la formación. Para el caso de las areniscas, asumimos una matriz de 2.65 gramos sobre cc como matriz de la densidad de la formación. En el caso de la dolomita, asumimos un valor de 2.87 como matriz de la densidad de la formación. Estos son los valores que nos arroja el registro. Adicionalmente, ρB, que es Bull Density, es calculada a partir de los grupos del 1 al 4 de ambos detectores. Todas las correcciones del software han sido aplicadas, incluyendo correcciones por condición de pozo, corrección por radio de curvatura, corrección por standoff o CORP, corrección por litología o form, litología del mudcake o form, factor fotoeléctrico calculado a partir de los grupos 1 a 4 de ambos detectores, una pequeña corrección por temperatura ha sido aplicada. Y el factor fotoeléctrico corregido. También tenemos la Plus Correction Corp o corrección positiva de la densidad, que no necesariamente debe ser únicamente positiva. Es la corrección por standoff para compensar el Bull Density por cualquier contraste entre las densidades de la formación y del cake, del mudcake, o de cualquier otro material que cause standoff en los detectores. Cuando el cake es menos denso que la formación, el cual es el caso normal, entonces el corp será positivo. Cuando también tenemos la corrección negativa de la densidad, o minus correction, que es la corrección por litología del mudcake para compensar el Bull Density por cualquier contraste entre las litologías de la formación y el cake. En los no pesados el contraste es despreciable y el form es muy pequeño, mientras que en los lodos pesados con varita el contraste es muy grande y el form es negativo. En ausencia de torta o de cake, el form es 0, sin importar la litología. ρB, de ρ, densidad, corrección de la densidad, o delta ρ, va a ser la corrección de la densidad neta cuando sumamos la corrección por standoff y la corrección por litología. También tenemos un FAR Quality, que es un factor de calidad relacionado a la estabilización de la ganancia para el detector de largo espaciamiento. Cuando el FAR Quality es 0, el pico de estabilización de ganancia está correctamente centrado en 662 kiloelectronvoltios. Cuando también tengo un Near Quality, que es el factor de calidad relacionado a la estabilización de la ganancia para el detector del corto espaciamiento. Cuando el Near Quality es 0, el pico de estabilización de la ganancia está correctamente centrado en 662 kiloelectronvoltios. También tengo un valor de caliper, que es la medición del caliper de la densidad del diámetro del pozo. Tengo un borehole volume incremental, o sea, a medida que voy registrando me va adicionando el volumen del pozo hasta esa profundidad. El annular hole volume, que es calculado, igualmente es incremental a medida que vamos registrando. Run out, pull out of the hole, o sea, saliendo del pozo, utilizando la diferencia entre el caliper y el diámetro del casing que vamos a bajar en esa sección para el revestimiento. Estos son los parámetros del registro. Ellos aparecen estos valores por defecto y nosotros debemos realizar el ingreso de acuerdo a las condiciones del pozo, ¿sí?
Entonces tenemos el primer parámetro es el bit size, el tamaño de la broca de perforación en pulgadas, utilizando que va a ser utilizado en los cálculos de la densidad únicamente si no está disponible la lectura válida del caliper. Entonces, si no tenemos caliper, vamos a utilizar un valor fijo, que sería el diámetro de la broca, en caso de que falle por alguna razón el caliper. Pero, o sea, si tenemos un caliper, es ideal que coloquemos este parámetro deshabilitado. En este parámetro se activa el siguiente parámetro, usar bit size en lugar de caliper. No vamos a colocar, siempre debemos colocar que no, a menos que no tengamos caliper. El caliper de la densidad debe estar abierto para proporcionar presión adecuada y asegurar la calidad de las respuestas. Siguiente es, si corremos el bit size en lugar del caliper, debemos seleccionar que no, es el valor preferido, para que realice los cálculos para las correcciones y para fijar el pad a la pared del pozo. La medición del caliper o el tamaño de la broca es utilizada para la corrección de la por radio de curvatura, cálculo del el volumen anular del pozo y las correcciones por tamaño del hueco del neutrón. Entonces, peso del fluido en el pozo. El peso del fluido en el pozo en libras por galón es un parámetro utilizado en conjunto con el agente densificante para calcular la corrección por radio de curvatura de la densidad. La corrección por radio de curvatura compensa por la diferencia entre el radio de la pared del pozo y el radio del patín de la densidad, corrigiendo así la respuesta de la herramienta por la influencia del fluido de pozo a lo largo del borde del pad. El agente densificante, cuando se utilizan los agentes densificantes para darle peso al lodo, los cálculos de la densidad son modificados para tener en cuenta sus efectos. Podemos seleccionar si es un densificante natural o varita. No se utilizan agentes para darle peso al lodo, en el caso de que seleccionemos natural. Aún así se aplica una corrección para corregir con un valor del agua, de la densidad del agua. Y en el caso de que seleccionemos varita, cuando en el lodo se utilizó cualquier tipo de cantidad de varita para modificar los cálculos de la litología del mud cake, que luego será utilizada para la corrección de la curvatura, del radio de curvatura. Los cálculos del factor fotoeléctrico también son corregidos y no se utiliza el detector de espaciamiento largo, de largo espaciamiento. La corrección del radio de curvatura compensa ρV por el valor de fluido de perforación entre los bordes del patín de la densidad causados por la diferencia de radios entre la cara del patín y la pared del pozo. Esta corrección es independiente de las correcciones CORM y CORF. Los parámetros involucrados en esta corrección son la densidad del lodo y el agente densificante. Acá se muestra visualmente qué es lo que quiero decir con radio de curvatura. Existe un espacio de la herramienta del pad de la herramienta que no entra en contacto con el pozo debido a su diámetro y el diámetro del pozo. Entonces, el detector de corto espaciamiento tiene una colimación más angosta que la del detector de largo espaciamiento. Debido a su colimación más alta, el detector long space de mayor espaciamiento sufre mayor influencia por el fluido del pozo que el detector del corto espaciamiento.
La corrección por radio de curvatura compensa las diferencias en las cuentas causadas por este efecto. El siguiente parámetro es si el registro se corre en casing, o sea, si está entubado. Cuando se selecciona que sí, el volumen anular es compensado con el volumen entre dos casings. Debemos colocar el volumen externo de un casing y el peso del casing. Se utilizan para computar el diámetro interno del casing exterior. La diferencia entre el volumen anular del pozo ¿cómo se llama? El OD del casing de volumen anular, o sea, el volumen anular del casing exterior. Y el diámetro interno del casing exterior se utiliza para computar el anular wall volume. Cuando se selecciona que no, el volumen anular es calculado con el volumen entre un casing y la medición del caliper de la densidad o del tamaño de la broca, dependiendo de cuál fue la selección para este cálculo. El diámetro externo del casing será corrido, o sea, con el que se va a revestir la sección que estamos registrando, se requiere para determinar el volumen anular. Entonces, este parámetro solo se utiliza cuando seleccionamos que el intervalo no está revestido en el parámetro anterior. También nos pregunta si necesitamos procesar o no la densidad. Debemos seleccionar sí para que los cálculos sean mostrados. Cuando se selecciona que no, los resultados no son computados, sin embargo la data cruda es adquirida, permitiendo un procesamiento futuro. Otro parámetro es si debemos procesar en resolución vertical mejorada. Entonces, cuando se selecciona que sí, la resolución vertical es procesada para los resultados de la herramienta, tomando 8 muestras por cada pie. Mientras que si seleccionamos que no, los cálculos los datos son calculados con una resolución estándar de 4 muestras por pie. Esto en caso de que busquemos algo en específico o en la zona de interés. Sin embargo, no se recomienda utilizar siempre la resolución mejorada, ya que genera mayor peso de la data final del pozo. El parámetro de si estamos corriendo un registro con bloque de calibración no debe ser activado para el registro. Está hecho principalmente para la solución de problemas y para verificar la respuesta de la densidad en los bloques de calibración. Cuando se selecciona que sí, mientras el pad está en los bloques de calibración, el software ignora la medición del caliper y el peso del lodo y utiliza parámetros establecidos para compensar el radio de curvatura de los bloques de calibración y la ventana de aire entre los bloques y el pad. Entonces, es válida la temperatura del pad de la densidad. Cuando seleccionamos que sí, la corrección por temperatura para el factor fotoeléctrico es deshabilitada. Esta corrección requiere un sensor de temperatura un pad funcional. Cuando seleccionamos que no, la corrección por temperatura para el factor fotoeléctrico no es aplicada. Una advertencia de temperatura cuando la diferencia sea mayor a 10 grados Fahrenheit puede ser activada o desactivada. Densidad de la matriz de la formación. Debemos introducir un valor. La matriz de la densidad de la litología asumida para el propósito de calcular la porosidad. Únicamente el resultado de phi es afectado por este parámetro. Y estos valores típicos incluyen 2.87 gramos sobre cc para la dolomita, 2.71 cuando estamos en limestone
y 265 gramos sobre cc para areniscas. Valor de la densidad del fluido de formación. Es la densidad del fluido asumido que está presente en el espacio de los poros para el propósito de calcular porosidad. Todos los resultados de porosidad son afectados por este parámetro de phi, porosidad de la roca, densidad de limestone, de sandstone y de dolomite. Y los valores típicos incluyen 1 gramo sobre cc para agua fresca, 1.1 gramos sobre cc para agua salada o salmuera, 0.85 gramos sobre cc para los bases. Otro parámetro es si procesamos los resultados del caliper. Cuando se selecciona que sí, los resultados del caliper de la densidad están disponibles para los cálculos de borehole volume y annular hole volume, correcciones y para ser ploteados. Cuando se selecciona no, los resultados del caliper de la densidad no están disponibles para ninguna de las aplicaciones anteriores. Y finalmente, si procesamos las respuestas del microlog. Cuando se selecciona que sí, los resultados del microlog son calculados y están disponibles para mostrarlos. Cuando se selecciona que no, los resultados del microlog no son calculados. Entonces, estos son las escalas equivalentes en las que se presentan cada una de los resultados computados por la densidad. Bull density de 1.95 a 2.95 gramos por cc, porosidad del neutrón en limestone de 45 a menos 15 unidades de porosidad. Para el bulk density, 1.7 a 2.7 gramos sobre cc. Para la porosidad limestone del neutrón, 60 a 0. Para el bulk density, cuando tenemos un valor de 2 a 3, utilizamos unidades de porosidad de 42 a menos 18 para la porosidad del neutrón del limestone. Para la porosidad de la densidad en areniscas de 45 a menos 15, podemos utilizar una escala de porosidad del neutrón de 45 a menos 15 igual. Cuando tenemos un bulk density de 1.9 a 2.9, utilizamos 45 menos 15 de porosidad del neutrón para sandstone. Cuando utilizamos 2.12 para el bulk density hasta 3.12, podemos utilizar una porosidad para dolomite del neutrón de 45 menos 15. Estas son las escalas equivalentes. No sé si tengan alguna pregunta. Pues, era el material que tenía preparado para el día de hoy. Acá mostramos cuáles son las respuestas de la herramienta para una formación en específico. Cuando estamos asumiendo una porosidad de la matriz limestone o de 2.7 gramos sobre cc, la de Rho debe mostrar valores pequeños alrededor de 0. Es esta curva que vemos acá. O sea, esto indica 0 porosidad. En arenas limpias, Rho B y la porosidad del neutrón se sobreponen. El factor fotoeléctrico muestra una litología de formación. ¿Y hay alguna pregunta? No. Ingeniera, no, hasta en este momento no hay preguntas. En el chat no hay preguntas. No sé si de pronto quieran alzar la mano y realizar su pregunta. Listo. Pero no. En este momento no hay preguntas en el chat.
Perfecto. Entonces, para el factor fotoeléctrico se muestra una litología de formación y debemos revisar los cambios en arcillas. Sí, acá lo tenemos. Debemos observar cada uno de los cambios y que se relacionen también con el gamma ray. Verificar el comportamiento similar entre las curvas de Rho-V y neutrón, o sea, de densidad y de porosidad. Y revisar si de Rho con el caliper y observar correcciones en washouts y mudcakes. Listo, pues Natalia, esto era lo que tenía preparado para hoy. No sé si revisamos un registro, que era la otra parte que quería mostrarles, cómo se ve realmente un registro una vez realizado. Claro que sí, ingeniera. Pues creo que todavía tenemos tiempo para que pueda mostrar. Igual como le comentaba, todo esto va a estar grabado para que otras personas puedan ingresar a ver el video más adelante. Okay. Listo. Entonces voy a mostrarles el registro. Ok, este es un registro de triple combo y voy a describir brevemente las curvas que se están mostrando. Entonces tenemos un área fill, un rellenado del área para cuando tenemos un washout o el diámetro del caliper es mayor al bit size, al diámetro de la broca. Tenemos otro área fill cuando el diámetro del caliper es menor al diámetro de la broca. Entonces, en este caso, vemos que se sombrea azul cuando tenemos un washout y se sombrea color cremita cuando tenemos mudcake. Acá, por ejemplo. ¿Sí? No se observan las líneas, sino que tenemos un sombreado más claro. La siguiente es el gamma ray, que nos sirve para correlación y debemos correrla siempre en todos los registros. Va en unidades de API, gamma API de 0 a 150, es una medida estándar. Igualmente los colores son estandarizados en la industria. Debemos siempre utilizar los mismos, no es que estos colores los escogí yo y el ingeniero que viene para el siguiente pozo utiliza colores diferentes, ¿no? Esto está estandarizado y por lo general se establece de realizar los registros en acuerdo con el cliente, de acuerdo a las necesidades y cuáles son sus preferencias. También tenemos el caliper. Este caliper que está plotado es el caliper de la densidad. En esta sarta se corrió en combinación adicional un microsférico, caliper de microsférico, pero el presentado es el caliper de la densidad. Este va en un rango de 6 a 16 pulgadas. Este rango también es estándar y va definido por el diámetro de la broca que se usó. El bit size es la línea rosada. En este caso el pozo se perforó con una broca de 8,5 pulgadas. El potencial espontáneo es la línea punteada, segmentada roja. Está en milivoltios y debe permanecer en la línea base, que es la octava línea de este primer track, cuando tengamos presencia de arcillas. Esa es la línea base de arcillas. ¿Sí? También tenemos en este track el valor de la tensión, es la tensión que lleva el cable en el momento que vamos sacando la herramienta. Es importante conocer este valor y tenerlo presente, ya que si existe algún arrastre, algún tensionamiento por intento de pega durante el registro, esto puede afectar las lecturas y debemos realizar una anotación para que cuando se revise el registro se tenga en consideración esto y
cualquier anomalía que pueda presentar debido al tensionamiento. Se presenta en una escala de 0 a 4.000 libras. También presentamos la resistividad del lodo de 0 a 10 ohmiometros. Esta es calculada por la herramienta de inducción en una escala de 1 a 200. En este siguiente track mostramos las curvas de resistividad del microesférico de 0.2 a 200 ohmiometros. Y estas 5 curvas son del ACRT. Son una resistividad de una profundidad de investigación de 10 pulgadas, de 20 pulgadas, 30 pulgadas, 60 pulgadas y 90 pulgadas, de 0.2 a 200 ohmiometros. En este track se presentan las curvas en escala logarítmica. Siguiente tenemos la porosidad del neutrón cuando asumimos una matriz de arenisca. El Bull density en gramos sobre cc, el factor fotoeléctrico que no tiene unidades, sino que es un valor absoluto. Rho es la corrección de la densidad y se presenta de 0.25 a negativo a 0.25 positivo. Listo, entonces acá tenemos una respuesta de todas las curvas cuando ingresamos al casing. Obviamente cuando la herramienta resistiva entra al casing ya deja de ser válida sus lecturas. Acá tenemos el indicativo del caliper que venía siguiendo las paredes del hoyo e ingresa al casing ajustando su valor al diámetro interno del casing. Y el cruce de las curvas, este comportamiento también nos indica que hemos entrado al casing. Entonces podemos mirar, tenemos las curvas de inducción que se separan porque existe movilidad de fluidos en esta zona, que es permeabilidad. Aquí tenemos un washout importante, por lo que vemos que la corrección de la densidad también aumenta un poco. El cruce de las curvas también puede detectar, como les había comentado, presencia de gas. En este caso en particular, hay un cruce que se ve súper definido, ya les voy a mostrar. Acá está, este cruce de curvas que por lo general crea un óvalo. Me están diciendo que no se ve nada, ¿no se ve el registro? Qué pena. Dame un segundo, ya miro. No, señora. Ay, ya va. Déjame un segundo, voy a volver a compartir. ¿Pueden ver ahora el registro? Sí, señora, ahora sí. Qué pena, no me había dado cuenta que no se estaba viendo, pues. Bueno, lo que les estaba describiendo eran las curvas. Estas son las áreas de relleno para washout y para mudcake. Gamma ray, caliper, bit size, SP, tensión, resistividad del lodo, 5 curvas de resistividad obtenidas del ACRT, una curva somera obtenida del microesférico, porosidad del neutrón, densidad de la herramienta de densidad, factor fotoeléctrico y correcciones de la densidad.
Entonces, este es el comportamiento típico en la entrada del casing. Para acá arriba pierde validez. Este comportamiento también nos indica que hemos entrado al casing. Esta curva azul y el área nos indica que hay washouts en el pozo. Esta deflexión en el SP nos puede indicar que existe cambio en la salinidad del fluido y el fluido de la formación. Así a lo largo del pozo. Y el cruce de curvas que les estaba mostrando. Gracias, Camilo, por mencionar que no estaba presentando nada. Ok. En este momento en el que tenemos un washout tan amplio, es normal ver que tengamos una corrección más grande de la densidad. Recuerden que ella corrige por washouts. El SP se mantiene en la línea base, en la octava línea de este track. ¿Sí? Cuando tenemos arcillas. Cuando tenemos una arena, un cambio en el gamma ray, tenemos deflexión del SP, separación de las curvas de inducción, cambio en las curvas de porosidad y densidad. ¿Sí? Acá se correlaciona todas las curvas en esta arena. Voy a buscar el cruce que les comentaba. Acá. Este cruce de curvas es indicativo de que es posible la presencia de gas en esta arena. Cuando la curva de la porosidad del neutrón se encuentra por debajo de la curva de la densidad. Sí, no sé si tengan alguna inquietud sobre el registro. Esta es la sección repetida. Debemos realizar un segundo pase para verificar la repetibilidad de la herramienta y el adecuado funcionamiento. Por lo general se hace de 200 pies en la zona de interés del cliente. Estos son los parámetros. Este es el reporte de parámetros del registro que también debe presentarse. No tenemos agente densificante, es un lodo base agua de 9.2 libras. Los cálculos para el volumen anular se hicieron para un casing de 7 pulgadas, que es el que con el que se va a revestir esa sección de hoyo abierto. Para los cálculos de las correcciones por temperatura se coloca como entrada la temperatura de superficie al momento de la medida del lodo, de la densidad del lodo y resistividad del lodo, la temperatura estimada de fondo, las correcciones que quieren realizar tanto para el neutrón como para la densidad, la matriz que asumimos de la roca, de la formación, y el valor de la densidad de la misma, la posición en la que van las herramientas, listo, reporte de calibración de cada una de las herramientas que se corrieron en combinación. Y los eventos. Esta sección nos indica cuando empezamos a subir, cuando empezamos a registrar bajando, cada vez que encendimos y apagamos la herramienta, cambiamos de modo, etc. Adicionalmente en el registro también debemos encontrar
el diagrama de la herramienta con sus respectivos seriales. Los seriales de la fuente. Los accesorios que colocamos. Colocamos un standoff. Colocamos descentralizador del neutrón para que ayude en combinación con el caliper de la densidad a mantener el pad pegado a la formación. Luego utilizamos una conexión flexible para que la parte inferior de la herramienta no vaya descentralizada. Por el contrario, queremos que vaya centralizada porque tenemos acá la inducción. Listo, en este registro en particular se utilizó un SP-SOP adicional. Es este segundo que está acá. Eso en caso de que la medida o las curvas del SP con el SP-SOP de la inducción no nos muestre, tengan mucha interferencia. A veces algunas herramientas son más sensibles que otras y bajamos 2 SP en el mismo set para que en caso de que una nos esté dando curvas ruidosas, poder habilitar el otro. Adicionalmente, este es el diagrama del pozo con los valores suministrados por el cliente, tanto de elevación de la mesa rotaria para el momento de perforación como la información direccional. Es importante que tengamos el diagrama. En este caso solamente tendríamos el revestimiento de superficie de 9/5 de pulgada y un hoyo abierto de 8,5 pulgadas, desde el zapato de superficie hasta el fondo. Toda esta sección de hoyo abierto se registró en esta oportunidad. Estos son los valores de inclinación y desviación del pozo, que también deben colocarse en el registro. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir, algo que quieran mencionar sobre la presentación, qué les ha parecido, qué les gustaría que agregara. Aquí tengo a alguien que está escribiendo. Excelente. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Me alegra mucho. Espero que sea de utilidad para todos los que están viendo y los que verán posteriormente el video. Sí, señor. Sí, señor. Aquí todo esto que ha grabado va a quedar publicado en las redes sociales del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, en el YouTube y en la página oficial. Entonces, en cualquier momento pueden consultar los dos bloques, el primer bloque que se editó el 18 y el de hoy. Entonces pueden consultarlo en cualquier momento. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra duda. ¿Algo que les gustaría que agregara? No, ingeniera, creo que no hay más comentarios por el momento. Igual como comentaba, todo queda grabado, entonces de pronto hay comentarios en nuestras redes sociales que se les será transferido a su correo electrónico, pues para darle respuesta efectiva a las dudas que se tengan. Perfecto. Listo, pues era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero que me disculpen todo el ruido, todas las intervenciones, todos los intentos para realizar esta capacitación. De verdad no fue fácil sacar el espacio, pero por fin se logró. Sí, hay bastante ruido. Para la próxima espero tener mejores condiciones para la siguiente charla. Listo, Natalia, no, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, ingeniera, por el tiempo. Entonces, gracias a ustedes por la oportunidad. Se procederá entonces a aprobar su renovación de licencia, cumplido ya este requisito. Perfecto.
se logró el objetivo. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, un placer Que estén conocerla. muy bien. Y Ingeniera, hasta luego. muy amable. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.